¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Landy Orozco y en el marco de la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente he recibido el honor de ser invitada por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para presentarles una charla titulada Interacciones de la vegetación con el agua. Quiero agradecer particularmente a la licenciada Karina Padilla, a la licenciada Claudia Ceballos y al ingeniero Juan Manuel Raya por la invitación. Espero que disfruten muchísimo esta charla y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vamos a hablar de las interacciones de la vegetación con el agua y cuando vamos a hablar de bosques es cuál es ese concepto de bosque que vamos a tomar en consideración. En el caso de esta presentación, lo que vamos a entender como bosque va a ser todo tipo de vegetación. Cualquier lugar que esté cubierto por plantas, vamos a considerarlo un bosque. Por lo tanto, estaríamos incluyendo lo que son zonas áridas, desiertos y semidesiertos, siempre y cuando tengan una cobertura vegetal. Entonces, una de las preguntas que siempre se nos hace o que mucha gente tiene como una idea es que los bosques atraen agua y que los bosques funcionan como una especie de esponja que libera lentamente el agua. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Bueno, pues vamos a platicarlo en esta presentación. Para entender si estas preguntas se responderían de manera afirmativa o negativa, tenemos que remitirnos al ciclo del agua. Cuando estamos en nuestras primeras etapas de educación, ya sea la primaria o la secundaria, nos enseñan el ciclo del agua. Sin embargo, la idea que siempre se queda en la mente de las personas o de la población en general es un ciclo del agua muy sencillo, en el que solamente pensamos en evaporación de agua de superficies como el mar, lagos, ríos, lagunas, por acción del sol, que forman nubes y que estas nubes, cuando vuelven a entrar a la tierra, liberan el agua en forma de lluvia, niebla o nieve. Y que esta agua, al precipitarse de alguna de estas tres formas, escurre y llega de nuevo al mar. Sin embargo, omitimos muchos pasos intermedios de este ciclo, como por ejemplo la infiltración del agua, la formación de flujos de agua subterráneos que son muy importantes y que vamos a ver un poquito más a detalle más adelante en la charla, que son muy básicos para la vida, no solamente de las plantas, sino de los mismos humanos. También omitimos muchas veces la evaporación que se da por las mismas plantas, lo que se conoce como transpiración o evapotranspiración si juntamos esta evaporación de la superficie de la tierra o de las plantas. Entonces, como pueden ver en esta lámina que les estoy mostrando, el ciclo del agua es mucho más complejo que solamente evaporación, condensación y precipitación. Entonces, cuando el agua precipita de alguna de estas tres formas que ya les mencioné, una de las primeras interacciones que vamos a encontrar de la vegetación es la interceptación. ¿Qué es la interceptación? Bueno, como el nombre lo dice, es el agua que es interceptada por alguna superficie de la tierra. Esta superficie puede ser edificios, el suelo o la vegetación, que es la que nos importa en este caso. Entonces, la interceptación de la vegetación, como vemos en esta lámina, es el agua que queda retenida en las hojas, en las ramas de las plantas y que después, cuando vuelve a salir el sol o cuando deja de llover, esta agua regresa a la atmósfera por evaporación. Pero no es una evaporación que esté relacionada a la transpiración, es solamente una evaporación de la superficie de las hojas de esa agua que quedó retenida. La siguiente o los siguientes dos interacciones que vamos a encontrar o que vamos a ver de la vegetación con el agua es el goteo y el flujo cortical. El goteo es propiamente el agua que va a traspasar la copa o las hojas, el follaje de las plantas y que se va a precipitar hacia el suelo por acumulamiento, por saturación de esa agua en estas hojas o ramas. Y el flujo cortical va a ser el agua que va a escurrir a través de los troncos o de los tallos de las plantas. Se le dice cortical, bueno, pues porque nos remite a la corteza de los árboles. Se le dice también flujo o escurrimiento.
cada autor o cada persona pues lo define con cualquiera de estas dos palabras, ¿no? Lo interesante del goteo de flujo cortical es que están haciendo una concentración y un direccionamiento del agua hacia el suelo. Cuando nos ponemos nosotros debajo de un árbol durante una lluvia, nos vamos a dar cuenta de que en los primeros momentos de la lluvia, sobre todo si es una lluvia moderada o ligera, pues abajo del árbol no vamos a recibir prácticamente nada de agua. Funciona como una especie de paraguas, ¿no? Ahí estamos hablando que toda esa agua está siendo interceptada. Pero si la lluvia continúa por más tiempo o esta llega a ser intensa y se satura, vamos a empezar a notar que pues empiezan a caer gotitas debajo del árbol. Sin embargo, estas gotitas suelen ser mucho más gruesas que las gotas que vamos a encontrar por fuera del árbol. ¿Por qué? Bueno, pues porque se concentran. Esta agua se concentra en las hojas y cae más lentamente, pero un poquito más concentrada. Y el agua que va a escurrir a lo largo de los troncos y de los tallos, pues también va a estar muy concentrada y va a ser dirigida propiamente hacia las raíces del árbol. Entonces aquí estamos hablando un poquito de una especie de diseño inteligente de las plantas para llevar gran parte del agua que reciben hacia el suelo. En algunos estudios se habla de hasta un 1 o un 2% de la lluvia que se recibe en un ecosistema llega al suelo por esta vía, que si lo pensamos en términos de litros, pues es bastante agua, ¿no? Una cosa muy interesante que vemos, por ejemplo, en los ecosistemas áridos, son que las plantas que vamos a encontrar ahí, principalmente cactáceas, van a tener adaptaciones en sus cuerpos para llevar el agua justamente hacia sus raíces. Entonces, si vemos en esta lámina, tenemos el ejemplo de los nopales, que es una planta muy común en los ecosistemas de nuestro país y de Guanajuato en particular, que lo que nosotros conocemos como las pencas, realmente son los troncos de los árboles. Mucha gente piensa que son hojas, pero no, son los troncos, son las cortezas de los árboles que han sido modificadas para justamente interceptar de manera más eficiente el agua y dirigirla hacia el suelo. Si ustedes se fijan, la superficie de una penca de un nopal es muy lisa y además está cubierta por una especie de cera que permite que el agua resbale más fácilmente y directamente hacia el centro de la planta. Otro caso muy interesante son las biznagas, por ejemplo, la que vemos del lado derecho, en la que observamos la presencia de costillas, ¿no? Estas costillas que lo que hacen de nuevo es formar canales que dirigen el agua directamente hacia la raíz de la planta. Esto hace más eficiente el aprovechamiento de esa agua, sobre todo si estamos hablando de ecosistemas en los cuales llueve muy poco. También otra cosa muy interesante es que los desiertos y en las zonas áridas tenemos afluencia en ciertos momentos del día o del año de niebla. Esta niebla se puede condensar fácilmente en la superficie de la planta y nuevamente resbalar hacia la raíz. Entonces vemos que las interacciones y este flujo cortical en algunos ecosistemas puede ser muy, muy, muy importante y ser una clave para la sobrevivencia de las plantas en estos lugares. Bueno, una vez que el agua llega al suelo, por cualquiera de estas vías, ya sea por goteo o por flujo cortical, va a ocurrir la infiltración de esa agua cuando llega al suelo. Ojo, la infiltración puede ocurrir independientemente de si tenemos vegetación o no, dependiendo del tipo de suelo que encontremos. Una de las ventajas de tener vegetación cubriendo el suelo es que la infiltración va a ser en una tasa, en una velocidad que va a permitir a la mayor parte del agua ingresar al suelo. Cuando no tenemos plantas, esta capacidad de infiltración o esta velocidad a la que el agua puede infiltrarse puede superar la capacidad del suelo y por lo tanto empezar a escurrir en la superficie. Entonces la ventaja de que exista plantas es que este proceso puede ser lento y permitir que el agua se mueva. Ya que el agua llegó al suelo también tenemos una disolución. ¿Disolución de qué? Bueno, pues de diferentes elementos que vamos a encontrar en este suelo, ya sea de materia orgánica, de los diferentes componentes y nutrientes que van a estar disponibles
en este sentido para las raíces de las plantas. Un poquito más adelante vamos a hablar de este proceso y bueno, la absorción que van a realizar las plantas del agua junto con los nutrientes. Si estamos hablando también de estas interacciones de la vegetación con el agua, ya propiamente en el suelo, muchas veces solo pensamos en la absorción de raíces. Sin embargo, las plantas tienen otra función muy importante que es la apertura de poros en el suelo. Para que un suelo pueda infiltrar el agua, necesita solamente tener un cierto grado de porosidad y que los poros además estén conectados entre ellos. Si tenemos poros aislados, bueno, esos poros se van a llenar de agua, pero no van a mover o no van a permitir ese movimiento del agua más que dentro del mismo poro. Entonces, la existencia de plantas de diferentes tamaños y de diferentes edades, pues va a llevar a que éstas abran poros en el suelo a través de las raíces. Una cosa muy interesante es que los poros así producidos por las plantas van a tener diferentes tamaños y diferentes aperturas. Si ustedes se fijan en las fotografías que les estoy mostrando en esta diapositiva, vemos raíces gruesas que tienden a irse hacia la profundidad y estas raíces básicamente lo que hacen es servir como un soporte para el árbol o para la planta en cuestión y evitar que esta planta, bueno, pues pueda caer por el propio peso del individuo en la superficie o si existe alguna condición que lleve al árbol a perder su equilibrio, como por ejemplo vientos muy fuertes, oleaje, etcétera, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de manglares, estas raíces lo que van a hacer es anclar, dar soporte al árbol en el suelo. Pero también tenemos el crecimiento de raíces muy pequeñitas que por lo regular van a estar concentradas en las primeras capas del suelo y estas raíces pequeñitas son las que por lo regular absorben el agua y los nutrientes. Estas raíces pequeñitas, dependiendo del ecosistema en el que estemos, van a estar presentes todo el año o va a haber momentos en los que se pierdan. Por ejemplo, en ecosistemas estacionales, donde tenemos una cantidad de meses con lluvia y una cantidad de meses sin lluvia, las raíces pequeñas mueren durante la temporada de sequía y al morir se descomponen y dejan estos poros abiertos. Entonces, cuando vuelve a llover, estos poros están conectados, están abiertos y permiten el paso rápido del agua. Otra función muy importante de las raíces es el fracturamiento de las rocas. En muchos ecosistemas de nuestro país vamos a ver que la capa de suelo es muy delgadita y debajo de este suelo vamos a tener una capa de roca muy, muy, muy gruesa e importante, ¿no? Ya que en nuestro país prácticamente la mitad o más de la mitad está en condiciones volcánicas. Entonces las rocas o lo que vamos a encontrar en el suelo o debajo de este suelo van a ser rocas volcánicas. Pero si no existieran estas plantas, la única forma en la que el agua podría cruzar este horizonte o este perfil de roca sería porque existieran movimientos tectónicos o fracturamiento por diferencias en temperatura o por movimientos pequeños locales que rompieran esta roca. Sin embargo, las raíces de las plantas aceleran este proceso de manera muy importante. Primero penetran las fisuras ya existentes en la roca y conforme las raíces van creciendo, van rompiendo y abriendo cada vez más estas fracturas, lo cual permite también el paso del agua mucho más rápido en este perfil. Pero en muchos otros casos, las raíces de las plantas también liberan químicos ácidos que rompen de esta forma o permiten una mayor rotura de la roca también subyacente. Entonces es muy interesante cómo las plantas no solo se anclan, sino que también abren espacios para su crecimiento y son un componente muy importante en la formación del suelo. Bueno, ya cuando estamos hablando del agua en el suelo, pues ahora sí ya pensamos en la absorción de la misma junto con nutrientes por las raíces de las plantas. Si se fijan hasta ahorita todos los procesos y todas las interacciones de las que hemos hablado es de agua moviéndose de manera vertical por fuerza de gravedad, ¿no? Entonces el movimiento ha sido descendente desde el cielo
hacia el suelo y del suelo hacia las raíces de las rocas, hacia las raíces de las plantas. Sin embargo, ya las plantas hacen otro movimiento muy interesante del agua ascendente, o sea, regresan el agua hacia la superficie de la tierra a través de sus raíces por procesos inicialmente pasivos, o sea, por diferencias osmóticas entre el interior de la planta y el exterior, propiamente el suelo, hacia el interior, y después, bueno, pues gracias a las bombas, digamos, que se abren con la luz solar, cuando la planta está llevando a cabo sus procesos de fotosíntesis, pues tiene que mover agua, ¿no? Y necesita agua para la producción de sus azúcares y de sus alimentos. Y un aspecto interesante es que, bueno, todos sabemos que para la fotosíntesis las plantas necesitan llevar a cabo un intercambio gaseoso de absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno a través de sus distintos metabolismos. ¿Y cómo toman estos gases, o cómo toman el dióxido de carbono y cómo liberan oxígeno? Pues a través de unos pequeños huecos en las hojas llamados estomas, que si lo hacemos una analogía, bueno, pues podemos pensar en los estomas como unas pequeñas bocas que van a tener las hojas de las plantas, y estas bocas las plantas las abren o las cierran dependiendo del momento del día del cual estemos hablando. Por lo regular, las plantas, casi la mayoría de las plantas, van a tener una apertura de estomas durante el día porque ellas están llevando a cabo la fotosíntesis por la energía solar. Sin embargo, va a haber otro grupo de plantas que por eficiencia lo que hacen es abrir sus estomas durante la noche. Entonces tienen un tipo de metabolismo distinto que lo que hace es aprovechar la luz solar durante el día y digamos que retener el proceso en ese momento, y durante la noche permitir el intercambio gaseoso. ¿Esto qué otra consecuencia tiene además en el crecimiento de las plantas? Pues en la pérdida de agua. Si ustedes abren su boca y mantienen su boca abierta durante mucho tiempo, pues eventualmente se va a secar su boca, ¿no? Entonces van a necesitar cerrarla, tomar agua, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con las plantas y sus estomas. Si ustedes fueran una crasulácea, aquí en la diapositiva, vemos a mano izquierda una siempreviva, una planta muy común también en los jardines de muchas casas, que es una típica planta que abre sus estomas durante la noche. Y si se fijan, estas plantas son gorditas. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es almacenar el agua dentro de sus cuerpos y tener una mayor eficiencia. Estas plantas por lo regular las vamos a encontrar en ecosistemas áridos, semiáridos, o si están dentro de un ecosistema con buenas condiciones de humedad, vamos a verlas creciendo sobre rocas o sobre otras plantas. ¿Qué significa esto? Bueno, que el agua no va a estar disponible de manera sencilla para ellas a través de sus raíces, y por lo tanto van a tener que hacer un uso más eficiente de esta agua. A las plantas que tienen este tipo de mecanismos, por el tipo de metabolismo que llevan a cabo, se les conoce como plantas CAM. Y el resto de las plantas caen en otros dos tipos de metabolismo que seguramente lo han estudiado en algún momento de sus vidas, que es el metabolismo C3 y el metabolismo C4. Por eso es que les pongo aquí la frase de que quise hacer una especie de verso sin esfuerzo, de que no es lo mismo el metabolismo, porque no es lo mismo hacer una planta CAM, que si se fijan en esta gráfica, abre sus estomas durante la noche, hacer una planta C3 o C4 que va a abrir sus estomas durante el día. ¿Quién va a perder más agua? Bueno, pues las plantas C3 y C4 que abren sus estomas durante el día, porque hay una mayor demanda atmosférica por dicha agua. En el caso de las plantas C4 también pasa algo muy interesante ahí donde ven la flechita que dice algunas plantas. Bueno, estas plantas tienen la capacidad de cerrar los estomas en los momentos más calurosos del día. Si se fijan ahí, más o menos cae a la mitad del día, ¿no? Y esto también, bueno, les permite un ahorro de agua, no al mismo nivel que las plantas CAM, pero también les permite a estas plantas sobrevivir en ambientes un poquito más calurosos que las plantas C3. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en hacer una reforestación o una restauración de un ecosistema, por eso es muy importante incluir especies nativas,
porque dependiendo de las condiciones atmosféricas del sitio y del agua que pueden recibir y que pueden mantener a esas plantas vivas, pues no va a ser lo mismo plantar una especie C3 en un ecosistema árido a poner una planta CAM en el mismo ecosistema y viceversa, ¿no? Una planta CAM, si la ponemos en condiciones de alta humedad, si no está sobre una roca o en un lugar donde el agua no sea tan disponible, pues se nos va a podrir, ¿no? Va a tener un exceso de agua y se va a podrir. Entonces, por eso es muy importante conocer qué tipo de plantas tenemos y qué interacciones van a tener con el agua. Y esto, bueno, estamos hablando a nivel individual o a nivel de especie, pero si lo pensamos a nivel de ecosistema, imagínense la cantidad de agua que pueden ahorrar los ecosistemas áridos en comparación de los ecosistemas muy húmedos. Esto nos lleva a la siguiente diapositiva en la cual vemos lo que se conoce como redistribución hidráulica. La redistribución hidráulica es un proceso también muy poco conocido por el común de la gente porque ya es algo más especializado, ¿no? Pero aquí les voy a explicar a grandes rasgos 5 ejemplos de redistribución hidráulica muy importantes que si no existe la vegetación o si perdemos la vegetación de un ecosistema, pues estamos perdiendo también estas posibilidades, ¿no? En la figura de mano izquierda, la de la extrema izquierda, vemos el ejemplo más conocido que se llama levantamiento hidráulico. Si se fijan aquí, bueno, van a ver unas figuritas que parecen como un candelabro, que es una Y, exactamente una Y, una letra Y griega, que lo que nos está indicando es el símbolo para el potencial, ¿no? Entonces, donde vemos esta figurita más grande, estamos hablando de un mayor potencial. ¿Qué significa esto? Más humedad. Y cuando vemos el símbolo más pequeñito, nos está hablando de un menor potencial. Entonces, ¿qué pasa? Como si ustedes conocen las leyes de Newton y otras leyes de la física, pues por lo regular la energía, y en este caso la materia, que sería el agua, tiende a moverse de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial. Entonces, el levantamiento hidráulico consiste en que las plantas, sobre todo los árboles, que son los que suelen tener raíces más largas y profundas, mueven agua de zonas más profundas del suelo, que suelen tener más cantidad de humedad, hacia las partes superficiales del suelo, donde hay menos humedad. Esto ocurre por simples diferencias de potencial, o sea, esto es un movimiento físico, no tiene nada que ver con la transpiración de las plantas ni con cuestiones osmóticas. Esto es solamente mero potencial hidráulico. Y es muy interesante porque esto nos lleva a las condiciones de nodrizaje. Tal vez ustedes han escuchado o les han platicado la gente de comunidades o de zonas rurales que hablan de plantas nodrizas o de árboles nodrizas. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, vamos a ver un árbol y debajo de este árbol vamos a ver otro montón de plantas pequeñitas que si nosotros quitamos el árbol no vamos a poder mantenerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas plantas más pequeñas tienen raíces más cortas y están dependiendo en gran medida de ese levantamiento hidráulico que el árbol más grande está llevando a cabo. Y bueno, en muchas ocasiones también la sombra que proporciona el árbol pues también permite condiciones de microambiente que permiten a esas plantas sobrevivir. Estas nodrizas y esta condición de levantamiento hidráulico es más común en zonas áridas y semiáridas. Entonces, de nuevo, la importancia de tener cobertura forestal en este tipo de ecosistemas. La siguiente figura vamos a hablar de la redistribución lateral. Aquí básicamente es un movimiento de agua de un lado de la planta al otro lado. ¿Esto dónde podríamos verlo más comúnmente? Bueno, pues en bordes. Por ejemplo, cuando se ha deforestado un bosque, vamos a ver este movimiento de la orilla, o sea, de los árboles que van a estar en la orilla del bosque que sobrevivió hacia la parte de la zona deforestada. ¿Por qué? Bueno, pues porque por lo regular va a haber más humedad hacia el interior del bosque que hacia la parte deforestada. Entonces tenemos un movimiento lateral. La siguiente figura, la de en medio, estamos hablando de una redistribución hidráulica descendente. Este es un movimiento de agua de capas superficiales del suelo hacia capas profundas, cuando la parte profunda del suelo tiene menos agua, ¿no? Está mucho más seca que la parte superficial. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al inicio de la temporada de lluvias
Y bueno, esto también cobra una importancia bastante fuerte si pensamos en la recarga de los acuíferos a través de la vegetación. Y esto también puede ocurrir, por ejemplo, con lluvias muy ligeras que ocurran en la temporada de secas, que a veces pasa, ¿no? Por ahí de abril o principios de mayo podemos tener alguna lluvia aislada que pues estaría permitiendo un movimiento de agua hacia capas profundas gracias a la presencia de estos árboles. La siguiente sería la redistribución de niebla, esto obviamente en ecosistemas donde ocurra niebla de manera constante y bueno, en el que el suelo esté más seco, ¿no? Entonces ya les decía yo que en muchas zonas áridas vamos a tener estas condiciones de niebla en la madrugada o muy temprano en la mañana, pero al ser condiciones áridas, pues el suelo va a tender a estar más seco que la planta en cuestión, ¿no? Y por último tenemos la deshidratación de tejidos. Esto también ocurriría un movimiento del agua desde el interior de la planta hacia el suelo por desecación. Puede ser que el suelo esté muy seco y la planta todavía mantenga algo de agua y esto puede ocurrir sobre todo al final de la temporada de lluvias. Entonces, si se fijan, esta es otra interacción de la vegetación con el agua muy interesante, de la cual no nos damos cuenta tan fácil porque está ocurriendo bajo nuestros pies. Bueno, y ya casi para terminar, me gustaría recalcar justamente la importancia de nuevo que tiene la existencia de una cobertura forestal en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, una de las imágenes muy clásicas es esta que estamos viendo en esta diapositiva, en la cual, bueno, cuando tenemos una cobertura forestal, llega la lluvia y por todos los procesos que ya mencionamos antes, el movimiento del agua, aunque caiga la misma cantidad de lluvia, esta agua se va a mover de manera muy lenta a través de las plantas, a través del suelo, y va a haber también una especie de revolución de esa agua, ¿no? Agua que va a estar regresando a la superficie del suelo, agua que se va a mover hacia capas profundas, agua que se va a mover en el interior de las plantas y en el ambiente que rodea a este ecosistema. Entonces, no va a ser lo mismo que si después deforestamos este sitio y cae la misma cantidad de agua, ninguna de estas interacciones de las que ya hemos hablado ocurriría y por eso vemos cada vez más frecuentemente situaciones de deslaves o de inundaciones porque este movimiento del agua o estas interacciones se cortan y entonces el agua tiende a moverse de una manera mucho más rápida que muchas veces sobrepasa la capacidad del sitio para pues moverla de manera lenta, ¿no? También aquí les voy a mostrar un par de videos donde vamos a ver también la importancia del bosque o de la existencia de una cobertura para la filtración. Entonces, en el primer video lo que estamos viendo es dos cajitas con el mismo tipo de suelo, una cajita sin plantas y otra cajita con plantas. Y si ustedes se fijan en la cajita sin plantas, pues el agua no solamente pasa más rápido y sale hacia el recipiente mucho más pronto, sino que además viene arrastrando partes de este suelo, ¿no? Por eso el agua pues la vamos a ver de color oscuro, porque va a traer estos partículas de suelo disueltas. En cambio, en la cajita que tiene plantas, pues las plantas van a retener el agua, van a hacerla que salga mucho más lento a lo largo del tiempo y además no van a permitir que se vaya este suelo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya todo lo que hemos visto, ¿no? El movimiento lento y además la retención de las raíces del suelo. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando empieza a llover en nuestro país, muchas veces los arroyos vienen de color café, ¿no? Y esto lo que nos está indicando es la erosión y el arrastre de partículas de suelo por pérdida de la cobertura vegetal que pues no está impidiendo de alguna manera que estas partículas se vayan con el agua. En cambio, si ustedes están dentro de una zona bien conservada, solamente cuando ocurra una lluvia muy fuerte, muy exagerada, es cuando van a ver los ríos correr de color café, pero el resto del tiempo los ríos van a traer el agua transparente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el agua se está moviendo de manera lenta y las plantas están reteniendo el suelo. En el segundo video vamos a ver la protección que pueden llevar a cabo las plantas del suelo, pero además
en este caso muy particular de los manglares hacia las costas. Cuando nosotros tenemos una cobertura de manglar y recibimos un oleaje muy fuerte, ya sea por la presencia de un huracán, por un tsunami o por por ejemplo, una situación de viento muy fuerte, los llamados nortes, o alguna situación que lleve a la formación de un oleaje alto y fuerte, los manglares, al ser un tipo de vegetación muy compacto, muy junto y además con raíces que están bien ancladas en el suelo, lo que va a hacer es disminuir la fuerza física, van a disipar la fuerza de las olas y por lo tanto, si ustedes se fijan en el video, pues prácticamente el oleaje se pierde, ¿no? Y esto está protegiendo las costas y obviamente a toda la gente y a todas las obras de infraestructura que se van a encontrar tierra adentro. Entonces estamos pensando de no solamente el movimiento del agua y las interacciones por la existencia de la vegetación tal cual, sino también la parte física, ¿no? de que estas plantas existan. Entonces, bueno, pues podemos concluir que los bosques no precisamente atraen agua, no son... mucha gente del campo habla de que los bosques forman nubes o que atraen a las nubes, ¿no? Más bien lo que hacen es que a través de los procesos que ya hemos platicado, se mantiene un ciclo local del agua, o sea, no estamos hablando de un ciclo grandotote como el primero que veíamos, sino de un ciclo chiquito, ¿no? En el que la transpiración de las plantas que ocurre en el sitio durante el día, en la noche cuando baja la temperatura, pues puede permitir una recondensación del agua y por lo tanto la formación de nubes de forma local. Entonces, muchas veces en los ecosistemas vamos a ver que por la tarde o por la noche se forman estas nubes y mucha gente tiende a pensar eso, ¿no? De que han traído las nubes. Pero es la misma humedad que está ahí. Y bueno, ya en la época de lluvias, pues sí va a caer, digamos, la lluvia que debería de caer por movimientos atmosféricos en dicho lugar. Entonces atraen y no atraen el agua porque básicamente es el agua que ya tienen ahí, ¿no? Pero que se está moviendo lentamente, ¿no? Cayendo y circulando en el ecosistema. Y respecto a la segunda pregunta de si los bosques o los ecosistemas funcionan como una esponja de agua, pues sí. Ya vemos que sí, a través de las raíces y de esta redistribución hidráulica que hacen las plantas, pues el movimiento del agua es muy lento en los horizontes del suelo y en la roca y por lo tanto sí se retiene parte de esa agua, pero si esa agua no es utilizada por las plantas, pues va a ser liberada, pero de una forma lenta, tal cual como funciona una esponja. Si ustedes mojan una esponja, va a retener una cierta cantidad de agua y esta agua la va a estar liberando lentamente. Entonces, otro aspecto muy importante que tenemos que considerar ya como punto final es que para que nuestra esponja sea eficiente, necesitamos tener una vegetación, una cobertura de vegetación madura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un bosque viejo, un bosque ya conservado, estos procesos ya están bien establecidos. En cambio, si nosotros estamos sembrando árboles en un sitio deforestado, cuando las plantas están jóvenes, requieren mucha agua para su crecimiento. Es como nosotros cuando somos jóvenes, cuando somos niños, adolescentes, que comemos mucho porque estamos en un momento de nuestra vida en la cual consumimos mucha energía, estamos creciendo, necesitamos formar hueso, tejido, etcétera, pues comemos mucho. Lo mismo pasa con las plantas. Cuando las plantas están jóvenes van a exigir más agua, van a exigir más nutrientes, entonces no vamos a ver restaurado esta función de esponja eficiente hasta después de que las plantas ya se hayan establecido de manera formal y hayan logrado un estadio de su vida que permita entonces que funcione la esponja. Entonces, de aquí recae la importancia de conservar los bosques que ya tenemos. Muchas veces se justifica la deforestación diciendo, bueno, yo deforesto, pero después vuelvo a sembrar árboles. Sí, ¿no? Porque en el aspecto del agua, pues estas funciones de esponja se pierden. Entonces, el manejo adecuado del bosque es importante por cuestiones económicas, pero tenemos que ser muy conscientes de en dónde vamos a hacer este manejo, con qué intensidad y qué tanto vamos a dejar que las reforestaciones o las restauraciones pues tomen su tiempo.
Entonces, para nosotros volver a ver restaurado un ciclo del agua local eficiente en un lugar que hemos reforestado, estamos pensando en términos de periodos de mediano a largo plazo, mínimo 10 años para restaurar unas primeras condiciones hidrológicas eficientes. Entonces, no con esto quito peso a la importancia de reforestar, al contrario, es muy, muy importante, pero siendo conscientes de que pues todo esto vamos a recibir los beneficios hasta después de bastante tiempo. No van a ser beneficios inmediatos a partir de que nosotros reforestemos. De nuevo, insisto en la importancia de, si vamos a hacer una regeneración, una restauración de un ecosistema, tenemos que pensar en especies nativas, especies locales. Como pudieron ver, las interacciones de la vegetación con el agua son muy complejas, pero a la vez son muy interesantes. Como pudieron ver, la importancia de conservar nuestros bosques, nuestras selvas y en general todos los ecosistemas va mucho más allá de solo lo que vemos en la superficie. Los invito a compartir este video, esta charla, para que mucha más gente pueda enterarse y aprender un poquito más y entre todos apoyemos a la conservación de nuestro hermoso planeta. Agradezco muchísimo la atención prestada y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.